tema de la negociación, renegociación del puerto de Manta del contrato, y es por eso oportuno, una vez firmado ya la adenda, conocer su percepción, si esto realmente demuestra que el contrato original nunca debió firmarse, si la renegociación estuvo lineada solamente a ciertos beneficios, no el beneficio total de los ciudadanos manavitas. Entonces, si esta adenda realmente respondió a un tema de justicia o a una tema de reparación tardía. Bueno, todo esto le vamos a preguntar a la señora asambleísta, le vamos a dar la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, le extrañábamos enormemente por acá en Radiovisión y esperamos contar con usted ya de manera presencial. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Buenos días, mi querida Tangita. Buenos días a toda la ciudadanía. Siempre es muy grato, yo lo refiero, poder tener estos diálogos con usted y con la ciudadanía, y más aún cuando son temas sumamente importantes para la provincia y también para el país. Como usted refiere, en su momento yo fiscalicé el contrato de delegación que mantiene la Autoridad Portuaria de Manta con TPM, en el cual se encontraron 33 conclusiones y 21 recomendaciones, y que, para ser muy sincera, el 19 de marzo del presente año, yo le remití un requerimiento de información en mi rol de fiscalizadora al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, donde me remita la información de toda la renegociación que ha realizado por motivo de que en sus declaraciones en el mes de junio del año 2024, él refirió que en noviembre del 2024 concluían la renegociación y tenían toda ya la información generada. Entonces, ¿por qué yo consulto esto y por qué empiezo nuevamente a fiscalizar este proceso de delegación, ahora con la renegociación? Por motivo de que ustedes conocen que yo también impulsé y gestioné la ley del desarrollo del puerto de Manta, que fue incluido en la ley de alivio financiero y que fue aprobado por los legisladores en la Asamblea Nacional, y que el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, no vetó esta ley. Esto fue un aporte significativo para la provincia, para que puedan generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. ¿En qué sentido? En apoyar los emprendimientos, que exista trabajo en la provincia, que se mejoren las infraestructuras, tanto en la parte cercana al puerto como también en la parte portuaria, y de igual manera se impulse el desarrollo general no solamente de Manta, sino de toda la provincia de Manabí. ¿Cuál era mi temor? Al no existir nada formal, lo que iba a pasar era que se iba a mantener las mismas condiciones de este contrato, como han pasado en muchos años. Usted ya conoce, Darío Herrera, el ex ministro, ¿qué hizo en su momento? Referir que tenía un 99% de renegociación, después un 90%, cuando pedimos que él fuera a comparecer a la comisión, en este caso de donde yo fui, lo invité a él, estas mesas de trabajo para poder continuar con una fiscalización. Esta persona o este exfuncionario nunca asistió a todas las invitaciones que se le realizó. De tal forma que el ministro Duque responde que no tienen la información, porque yo le pedía documento firmado por ambas partes, porque así es la única forma de poder contrarrestar lo que realmente han acordado. No remitió, no han tenido, y recién la semana pasada generaron esta eh, reunión dando a conocer a la ciudadanía que estaban firmando el contrato de adendum y todo lo demás en relación a la renegociación. Y me sorprendo porque la ciudadanía me llama consternada y me dice: asambleísta, ¿usted por qué no estuvo aquí? Le digo, jamás van a invitar a quien fiscaliza. Recordemos que me cerraron las puertas cuando yo quise ir al terminal portuario de Manta, y esta es una realidad. Jamás van a invitar a quien de manera transparente y honesta genera un trabajo en beneficio de la ciudadanía. Yo no estoy para la foto, yo estoy para trabajar y que los resultados se vean, ya se ha sido. Ahora, quien sí aparece en las fotos y que me sorprende, el señor ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Entonces yo le digo, está bien, vayan, disfruten, porque esto es parte de un trabajo. Pero señores, cuando nos llamen a rendir cuentas, acérquense a rendirles cuentas, porque no es a la legisladora, es a la ciudadanía que quiere conocer qué es lo que está pasando. Y esto ha sido sumamente, de igual forma, un poco cuestionado
el no tener clara la información por parte de la ciudadanía, que me piden que por favor consulte qué es lo que está pasando, cuáles son los acuerdos, cuál es el detalle, porque estas 33 conclusiones, cuál de todas estas fueron cerradas, cuál de todas estas fueron mejoradas en relación también con las 21 recomendaciones. Uno de los temas importantes y que no lo veo hasta el día de hoy es retomar las exportaciones por el puerto de los Manavitas. Es importante que se retomen estas exportaciones de tal forma que inmediatamente va a impulsar que se generen mayores ingresos económicos y por ende van a quedar más recursos económicos para la provincia de Manabí. Entonces, estoy haciendo una validación, he remitido nuevamente una solicitud de información para que me remitan, incluyendo todas las personas relacionadas en este proceso de renegociación. Insisto, no nos oponemos a las decisiones acertadas o no acertadas que genere los responsables de carteras de Estado. Lo que único que genero como fiscalizadora es que se cumplan las condiciones en relación que el Estado ecuatoriano, y en este caso los manavitas, no se vean afectados. Y de igual manera, recuerden que en su momento hablábamos de una sostenibilidad fiscal en Autoridad Portuaria de Manta. Para mí es muy lamentable cuando nosotros estábamos generando ya, cuando yo ya estaba generando el debate y promoviendo esta, que se incluye la ley del desarrollo del puerto de Manta en la ley de alivio financiero. ¿Qué pasaba? Autoridades de Autoridad Portuaria de Manta me llamaban para decirme que no, por favor, que no era viable porque se iban a quedar sin recursos económicos para mejorar la infraestructura portuaria del terminal pesquero y de cabotaje. ¿Cuál fue mi respuesta? Por favor, reorganícense, reinventen internamente cómo mejorar, porque ustedes ya tuvieron los recursos económicos. Cuando yo fui a fiscalizar terminal pesquero y de cabotaje en mes de julio, ustedes, las condiciones deplorables. Huecos peor que estar circulando en las vías de Manabí, huecos en una pequeña área que estamos hablando de un terminal pesquero y de cabotaje. Aún no reconstruyen los 180 metros de muelle que tanto pide el pescador artesanal y el pescador industrial. Entonces, las vitas que corresponden a este muelle pesquero artesanal oxidadas. Yo fui directora de operaciones portuarias, tampoco había recursos económicos para poder hacer gran cantidad de obras por mantenimiento, pero lo básico que permitía que el puerto opere. Hoy estamos en condiciones y que me llama la ciudadanía. Es decir, ¿por qué retomo este tema? Porque la ciudadanía misma me llama. La ciudadanía empieza a referir de lo que está pasando en el puerto, en la autoridad portuaria. Señor asambleísta, a mí me generó mucha preocupación escuchar las declaraciones del ministro Luque en el evento donde decía de que existían intereses personales de ciertos grupos que buscaban pelearse entre el gobierno y el gestor privado. Pero, ¿usted cree si estas declaraciones fueron las correctas, ya que se comprobó que a través de la Contraloría este contrato estaba mal y que el propio gerente de Autoridad Portuaria, el señor Franco, lo dijo aquí para Radiovisión, de que nació lesivo para el Estado ecuatoriano? ¿Por qué este tipo de situaciones o por qué este tipo de comentarios que están totalmente fuera de lugar? Adicional a ello, escuchándole totalmente, así, muy conscientemente de todo lo que usted está diciendo, ¿usted cree de que, por ejemplo, de estas ex autoridades que están siendo partícipe ahora en estos eventos públicos, existe alguna especie de oportunismo político? Y adicional a ello, como asambleísta, ¿qué responsabilidades políticas o administrativas deberían establecerse ahora que ya se acepta públicamente que el contrato sí perjudicó a Manta y que después de casi 8 años de trabajo lo vienen a reconocer, donde incluso han sancionado hasta periodistas, como por ejemplo el compañero García, que lo dijo públicamente y que le hicieron un juicio? O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. A ver, dos temas importantes. Primero, creo que el ministro Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, está desinformado. Y lo voy a decir. Cuando usted forma parte del círculo cercano, en este caso de los manavitas, vivimos en el territorio manavita, vivimos en el territorio de Manta, conocemos esa realidad, escuchamos a la ciudadanía, a los gremios de transporte pesado, a los exportadores, a la ciudadanía.
también las mismas personas, los estibadores, toda esta parte que forma operativamente, que se impulsa el desarrollo del puerto de Manta, el puerto de Manta coopere. Esto significa que el señor Roberto Luque no está informado. ¿Y por qué lo refiero? Porque él ha estado dando declaraciones, primero, sobre el tema del proyecto del puerto de Manta, incluido en la ley de líos financieros, se lo otorga el beneficio del trabajo a otro asambleísta, cuando así no es. Eso es falso. ¿Ya? Todos conocen, yo di ruedas de prensa a nivel nacional y también provincial sobre mi gestión desde que inicié fiscalizando el puerto, el contrato de delegación del puerto de Manta, que es el puerto de los Manavitas, y que esa era mi primera fiscalización que iba a realizar, y lo efectué, cumplí con los Manavitas. Después referí, van a quedar recursos económicos para Manaví porque van a renegociar cuando dijeron que renegociamos, ¿cierto? Que van a renegociar, que van a hacer esto y van a haber mejoras. Independientemente si renegociaban o finalizaban el contrato, ese puerto de los Manavitas genera recursos económicos. Entonces era importante que los recursos económicos se queden para Manaví, también le impulsé. Pero él está confundido en la información. Esta asambleísta, sin querer tener gloria o beneficios dentro de, porque simplemente cumplo con mis funciones, pero sí es algo que tiene que aclararse por motivo de que usted sabe que estamos hablando de instituciones públicas. Que la Asamblea Nacional es una institución que tiene que respetarse y de igual forma todo el trato de la ley, del proyecto de ley. Le remití a él una carta aclarándole la información porque él de por sí sí tiene la información, sino que un poco recordándole por si acaso la motivación y todo el transcurso del tiempo no le permitió recordar. Yo ya le remití una carta con un gentil recordatorio. Ahora, la otra parte donde usted me refiere, ¿qué pasa con este tema de las autoridades? Yo lo que podría ver, y si lo estoy viendo de otra forma como legisladora, significa que existieron muchos políticos, hablo de manera general, muchos políticos que mantuvieron esa relación tan positiva con TPM que no les permitió generar las acciones en beneficio de la ciudadanía y cortar el hilo de la impunidad con sus competencias cuando tuvieron los cargos públicos. Un ministro de Transporte y Obras Públicas pudo haber tenido las acciones de su momento, si era de renegociar el contrato, como lo está haciendo Roberto Luque en este momento por la decisión que tomó el señor presidente de la República. Es decir, pudo haberlo hecho, no lo hizo. Las asambleístas que han pasado, somos 12 asambleístas manavitas, 11 pasaron desapercibido el proyecto, el tema del puerto de Manta. Era una institución más. En cambio, Adriana García, que tiene su objetivo, que se potencialice la provincia en todo su esplendor, por decirlo de esta forma, son los sectores estratégicos, y un sector estratégico primordial es el puerto de los Manavitas. Otro tema importante, el aeropuerto de los Manavitas. Hay que seguir viendo. Entonces, antes de concluir yo mi periodo, sí voy a dejar unos informes realizados, que de por sí ya estoy avanzando bastante ya para dejar finalizado. La fiscalización del puerto de San Mateo, otro puerto artesanal que también está en nada. Entonces, yo lo que sí invito, y le vuelvo a repetir a la ciudadanía, que esta ciudadana, independientemente de que hoy tiene un cargo de legisladora, es también ciudadana. Y vamos a seguir uniendo voces, porque los funcionarios públicos se deben a la ciudadanía. De ustedes nacen las motivaciones de qué hacer, qué fiscalizar. Adriana García no se inventó, voy a fiscalizar esto porque me parece. No, usted en campaña, usted absorbe todas las necesidades de la ciudadanía. Usted recibe lo que se debe mejorar y lo que para ellos creen que existe corrupción. Y por eso fiscalicé el contrato de delegación del puerto de Manta. Otro tema importantísimo. Vamos a seguir luchando de tal forma que se retomen las exportaciones por el puerto de los Manaví. Ese es otro tema que tiene que concluirse. Es que a mí me apasiona mucho este tema y tengo tantas preguntas al mismo tiempo. ¿Esta adenda, en su opinión, es una solución estructural para todo el daño que le han hecho a los manavitas o es solo un parche para calmar el tema crítico y no tocar las responsabilidades del contrato original? Este tema de la renegociación es decir, acuerdo a lo que yo referí en su momento, no permitan que el Estado ecuatoriano siga perdiendo más recursos económicos. Si no toman acciones, serían 264 millones de dólares adicionales que van a perder.
El señor Roberto Luque habla de duplicar los valores que recibían, habla de 144 millones. Entonces, a mi forma de pensar, vamos a perder menos. Entonces, no estoy haciendo un análisis generalizado, lo que yo le voy a referir a él es, pásenme información y en base a eso empezamos a revisar. ¿Por Es qué? Porque decir, que ellos, todavía vamos a seguir perdiendo. le puedo decir que de manera general estamos diciendo, si yo referí que si no se tomaban acciones, el Estado ecuatoriano iba a perder 200 a los 33 millones que ya. ¿De dónde nace este cálculo de información? En base a la primera negociación que se estaba generando en la Autoridad Portuaria de Manta, que el gobierno de Rafael Correa Delgado pidió que se eliminara y que se hicieran las modificaciones. Ahí nacen todas estas modificaciones lesivas para el Estado ecuatoriano. Ahora, para mí es sumamente importante algo aquí, independientemente de lo que hayan renegociado, porque ese es un tema puntual a revisar. Insisto, si 144 millones, que esto significa la duplicidad de los ingresos que estaba generando la Autoridad Portuaria de Manta, tienen que revisar con la parte técnica, porque tampoco vamos a referir que 100% de lo que hicieron en su momento los señores de este contrato de delegación que en su momento fue eliminado, estuvo correcto, porque por algo han contratado una parte técnica para que hagan una revisión realmente, porque aquí, insisto, en un negocio, para que prospere es ganar, ganar. Gana el Estado ecuatoriano, gana la empresa privada y el beneficio lo reciben los ciudadanos en relación a que estas delegaciones públicas privadas se mantengan en el tiempo, porque de una u otra manera el Estado ecuatoriano no tiene recursos económicos para mejorar la infraestructura, ya lo hemos evidenciado en el terminal pesquero de cabotaje, que a pesar de que tenían recursos económicos, no han hecho nada. Y digo nada porque lo evidencié. Y digo nada porque me están llamando porque las boyas, estas llantas que están colocadas, tampoco están funcionando. Llamo que no han hecho nada porque me siguen enviando fotos de que tienen huecos todavía el terminal pesquero de cabotaje. Digo que no han hecho nada porque la ciudadanía me llama a decir que los 180 metros de muelle siguen estando sin construirse, reconstruirse desde el año 2016, reconstruirse, y que esto afecta a que se puedan apoderar más barcos y automáticamente la Autoridad Portuaria de Manta genere más recursos económicos. ¿A quién le interesa que el puerto no funcione? No lo sé. Pero en mi postura como legisladora voy a seguir impulsando que el puerto tenga las mejores condiciones. Y en mi postura como ciudadana, de igual manera, porque recordemos, insisto, el ciudadano es el que alza su voz y siempre con respeto, pero el funcionario público es que tiene que cumplir a la ciudadanía. Asambleísta, es que usted ha sido una de las pocas voces, no de las pocas, de las muchas voces que se hicieron ecos y que hablaban de que de que el contrato del puerto de Manta estaba mal. Y por eso quizás es muy de mi parte reiterativo decirlo, las expresiones del ministro estuvieron fuera de lugar. Ahora, ¿cree que esta renegociación debería ir acompañada con alguna investigación profunda sobre cómo y por qué se firmó el contrato original para que existan, obviamente, las sanciones legales correspondientes? No olvidemos que en la Fiscalía General del Estado se encuentra ya tanto el informe que yo remití, de igual manera la información que en su momento la ciudadanía generó de denuncia por parte de lo que estaba pasando con este contrato de delegación. Eso todavía está ahí, es decir, están en investigaciones. Yo sí he consultado, señora fiscal general del Estado, y de manera formal nos puede decir cómo está el estatus de la investigación. Claro, como es un tema reservado, recordemos que ellos tienen que investigar, lo que sí dicen es, estamos en el proceso de investigación. Entonces, esto en su momento va a tener que darse claridad a la ciudadanía, porque, insisto, Adriana García no decide eh, judicialmente quién es culpable y quién no es culpable y qué es lo que van a hacer o no hacer, porque también se tergiversó la información, que Adriana García había dicho que por eso fue que empezaron a difamarme y a decirme cosas que no son reales, por motivo de que se involucra o se relaciona a Rafael Correa Delgado, porque él fue el que en una sabatina termina diciendo que entrega la delegación y que otorga esta delegación a Gunza, TPM, y que ustedes saben, ni siquiera habían generado
las licitaciones, solo hubo un oferente y el contrato se firma en diciembre. De febrero a diciembre falta bastante, pues entonces todas esas situaciones que son irregulares es que sale de la Fiscalía de Manabí como presunto tráfico de influencia y se traslada la información por parte del señor fiscal Paco Delgado a la Fiscalía General del Estado como presunto peculado. Y recuerden, ciudadanía, el peculado no prescribe. Y ahora que ganó el señor presidente Daniel Noboa, esperamos que no empiecen los señores correístas, como en su momento lo quisieron hacer en la Comisión de Fiscalización, tergiversar que el TPM era lo mejor que había llegado a Manabí. Y yo insisto, no estoy cuestionando el servicio. Nosotros nunca cuestionamos, Jessica Adriana García nunca cuestionó la calidad del servicio de TPM, nunca cuestionó las tarifas que ellos estaban cobrando, nunca cuestionó. Lo que yo sí hice fue fiscalizar un contrato de delegación donde se evidenció que los recursos económicos no eran los correctos y que afectaba al Estado ecuatoriano. Esa fue mi función. Y ahora como manavita, yo siempre he referido, sin haber tenido una responsabilidad mayor como un ministro, como un presidente, logré con un proyecto de ley que se puedan dejar los recursos económicos para Manaví. Ahora sí, espero y deseo de todo corazón que la ciudadanía sea el vigilante de que estos recursos económicos sean bien utilizados. Voy por Manta y lamento, yo soy mantense, soy manavita, lamento pasar por lugares donde está lleno de basura. Lamento pasar por lugares donde usted va transitando con su carro lleno de huecos. Entonces, muchas personas me han pedido, y ciudadanos que también un poco están, yo siempre he dicho, tenemos que instruirnos un poco en la parte política, y eso es lo que a veces nos permite o genera que cometamos errores. Ellos piensan que yo puedo, como asambleísta, fiscalizar los municipios. Me llaman para que fiscalice el municipio de Manta, municipio de Montecristi, municipio de Calceta, cuando realmente son los señores concejales quienes tienen que hacer estas funciones. No corresponde a mis funciones acorde a mis competencias. Es interesante, más aún porque el gobierno habla de que con esta nueva etapa de más regalías, usted acababa de decir hace pocos de que hay menos pérdidas, pero ¿cómo se recupera el tiempo, el dinero y las oportunidades que Manta perdió con el contrato original? Es la gran pregunta que yo me hago y que creo y estoy segura que muchos manavitas se hacen. ¿Qué podría hacer desde la Asamblea? ¿Se abriría una investigación formal? ¿Habrían comparecencias para ya establecer responsabilidades indistintamente de que las instituciones que se encargan de ellos las hagan cumplir? Porque en la Contraloría están, y en la Contraloría están, pero no hay mayor acción o qué acciones se están haciendo. Y por parte de la Fiscalía, ¿qué se está haciendo? Es que siento de que el tema del puerto de Manta es que sí, el puerto de Manta tiene esto, pero nadie profundiza y nadie toma, como decimos en mi tierra, las cosas como deben ser o toman acción sobre ello. Cuando ya la Fiscalía General del Estado determine los responsables, así como fue en el caso de la reconstrucción, va a tener que indicar quiénes asumen estas pérdidas económicas que el Estado ecuatoriano estaba asumiendo. Porque ustedes saben que jamás estamos hablando que existió algo de corrupción y nos tiene que determinar es la Fiscalía General del Estado, acorde a sus competencias y sus acciones de investigación, dirá quiénes tienen que responder tanto por sus acciones u omisiones. También me sorprendo mucho cuando hablamos de la señora Jessica Guadamú y que yo no tengo, cuando yo nombro a estas personas exfuncionarios, yo no los nombro porque tengo algo en contra de ellos, jamás, vuelvo y reitero. Jamás he tenido un diálogo directo con el señor ministro de Transporte, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor David Herrera. Pero cuando estaban en la lista de quienes tenían que venir a comparecer, como la señora Jessica Guadamú, que fue ex presidenta de la Autoridad Portuaria de Manta, nunca llegó, nunca llegó. Y después encontrarla para debatir como candidata a la Asamblea Nacional, siempre yo voy a decir, ¿con qué rostro se muestran ante la ciudadanía? ¿Con qué rostro usted va a decir voy a luchar por ellos? Cuando tenía el momento de hacerlo, no lo hicieron. Entonces, a mi querida ciudadanía manabita, mantense y a nivel nacional, no nos dejemos engañar por los rostros bonitos y por las sonrisas bonitas. Detrás de cada una de esas imágenes que vemos
terminan habiendo unas acciones, en un momento nosotros podemos eh, lamentablemente pues, sentirnos defraudados. Ahora, insisto, yo he felicitado públicamente al señor presidente Daniel Noboa. En su momento le dimos todo el apoyo como el movimiento político Gente Buena para que él pueda llegar nuevamente a ser presidente del Ecuador, pero con los sueños y las ilusiones de un mejor Ecuador, de un mejor Manabí, y de esto se trata. Cuando se habla de que el gobierno de Rafael Correa empezó a decaer, uno de los temas puntuales eran los funcionarios que estaban ahí. Uno de los temas eran los funcionarios que empezaron a hacer cosas. Entonces sí es importante empaparte de todo lo que está generándose, porque al final y al cabo, a nombre de, terminan haciendo las cosas, a nombre de. Entonces, a mis queridos manavitas, confíen en el nuevo Ecuador. Le tengo puesta la fe y la esperanza. No le dimos el apoyo al correísmo y jamás se lo daremos. Dios permita así siempre sea. Primero porque recordamos a nuestro líder valiente y eterno, Fernando Villavicencio. Murió por una lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad y no podíamos permitir que su muerte quede en el olvido. Él lo refirió, el correísmo nunca más volverá a Carondelet y se cumplió y esperamos que en el transcurso de los años sea así. ¿Y por qué no apoyamos de igual forma al correísmo? Porque el correísmo se ha demostrado, con la fiscalización que yo generé, corrupción. Ellos estaban enviando todo este proceso a la impunidad y tampoco lo iba a permitir. Y recuerden lo que pasó con la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar. Querían también persecución política. He evidenciado las tres cosas en el correísmo que termina marcando el no a ellos. Y si le adicionamos una más, difamación, dañan la imagen o quieren dañar la imagen de las personas para que ya no puedan seguir dialogando, seguir denunciando lo que está pasando. Quisieron hacer eso conmigo, pero como manavita bien puesta, como nosotros decimos, seguimos en la lucha. A nosotros, cuando vemos que la causa es justa, que las decisiones que tomamos son las acertadas en beneficio de la ciudadanía, estamos ahí. Sí, concuerdo con usted en estos momentos de que esperamos de que el señor presidente Daniel Noboa nos dé esa garantía de vivir en un nuevo Ecuador, el que tanto soñamos, el que tanto deseamos y necesitamos. Con esto ya en la parte final, señor asambleísta, la firma de la adenda del contrato del puerto realmente no fue un acto administrativo, solo se confirma un hecho histórico en la que existieron voces que nunca se equivocaron, voces que denunciaron, voces como la suya, que fiscalizaron, que resistieron cuando era más fácil para muchos, como también lo hicieron, guardar silencio, y usted fue una de ellas en las que siempre luchó por los manavitas. Hoy ya el gobierno lo presenta como un logro técnico, pero en realidad es un tema de corrección forzada, producto de años de luchas, muchos años de luchas, de informes ignorados de la Contraloría, por ejemplo, y un contrato que por mucho tiempo lo único que hizo fue servir intereses que no eran precisamente a los que necesitamos o los intereses de los manavitas. Las causas justas tardan, pero también terminan abriéndose paso, y esta adenda de manera personal no es un trofeo político, es la prueba de que quienes alzaron la voz tenían razón. Es así. Ahora el reto es mayor, como usted lo menciona, está como precedente que no solamente quede un tema en papel, sino que se sigan impulsando nuevas etapas de fiscalización, de justicia, de una verdadera transparencia, porque ya no basta con corregir, también hay que rendirle cuentas a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Lo que yo más le refiero a los manavitas y a todos los ecuatorianos es: recuerden que todo lo que existe en el sector público le pertenece a los manavitas, le pertenece a los ciudadanos, le pertenecen a ellos, nos pertenecen a todos de esta forma, porque somos ciudadanos. Pero lo nuestro se cuida, lo nuestro, como dicen, lo que no se cuida se desvía. No dejemos que se desvíe y que sean los políticos corruptos quienes hagan de las suyas. Yo también quiero agradecer infinitamente a todos los manavitas que se unieron para que se mantenga la democracia. A estos adultos mayores que nos hicieron sacar una lágrima por ahí cuando veíamos que se unían con sus nietos y hacían todo ese esfuerzo porque ellos vivieron qué significó esa década donde también los lastimaron a ellos. Recordemos lo que pasó con los jubilados. Muchos maestros también estaban afectados. Entonces, agradezco a ellos, pero sobre todo invito a la unidad.
porque este nuevo gobierno, que es un nuevo periodo, tiene que ser administrado y ser dirigido para todos los ecuatorianos. Por eso invito a la unidad. Y que en los periodos, en estos 4 años que quedan para los legisladores, el ciudadano siga denunciando todo lo que pasa que no sea correcto, para que ellos puedan generar las acciones de fiscalización. Y si no lo hacen formalmente mediante un documento que debería ser lo óptimo, con una firma de que se recolecte de todos los compañeros que estén poniendo la misma denuncia, pueden hacerlo mediante ustedes, mediante medios de comunicación, pero alcen la voz. No dejen que las cosas sigan pasando. El ejemplo es este proceso del puerto de Manta. 7 años se cortó el hilo de la impunidad. 7 años. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el puerto de San Mateo. Más de 15 años y no habían hecho nada. Entonces, sigamos, por favor, uniéndonos de tal manera que sigamos generando cambios positivos para Manta. Muchísimas gracias, le agradecemos enormemente por este espacio, por favor. Seguimos atentas, trabajando juntas, estamos prestas para seguir estos diálogos que son muy enriquecedores para nuestros oyentes y televidentes. Que tenga una linda mañana. Bendiciones, de igual manera, Isa. 8 de la mañana con 40 minutos de mi